Fer Cuevas, nuestro explicador de confianza, explicador profesional, nos ayuda a entender qué está ocurriendo a veces en todo este entorno político, de situaciones que ocurren en Oaxaca. ¿Cómo estás, Fer Cuevas? Muy bien, buenas Guillermo. tardes. Muy buenas tardes. Semana más y nos da mucho gusto darte la bienvenida a esta sección en la opinión de Fer Cuevas. Se aprobó recientemente el presupuesto de egresos para el estado de Oaxaca, pero te metiste a analizarlo, a investigarlo bien. Y encontraste unas cositas, híjole, que sí le mete en duda, ¿no? Que le están dando diputados dinero a organismos que ya no existen. Y luego, a ver, explícanos, Fer, ¿qué encontraste en el presupuesto de egresos para el 2026? Qué curioso, porque ellos hacen estas reformas y me gustaría que pudiéramos comentar precisamente primero el Consejo en la Judicatura, que es un material que por ahí les proporcioné. Bueno, el Consejo de la Judicatura desaparece desde el 12 de marzo de este año. Fueron reformas a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Entonces, el Consejo de la Judicatura ya no tendría por qué aparecer en el proyecto de egresos, pero aparece. Y justo aquí en los transitorios da un plazo para que el gobernador, el Poder Legislativo y el Poder Judicial tengan la oportunidad de crear dos órganos provisionales, porque así lo llamaron. Uno que tiene que ver con disciplina judicial y el otro que tiene que ver con administración judicial, ¿no? Esto ya existe a nivel nacional, estos órganos ya existen, y en los mismos transitorios marcan y señalan que tenían 30 días naturales. Si se aprueba el decreto el 12 de marzo, tenían hasta el 11 de abril para crear y para darle funcionamiento a estos órganos provisionales. Pero lo increíble de todo esto es que ellos hayan puesto en la ley de egresos y le hayan designado un presupuesto de casi 900 millones de pesos. No es una cosa menor, ¿eh? No, o sea, y no existe. No existe. El Consejo de la Judicatura ya no existe. Y así aparece en la ley. Y así aparece en la ley de etiquetado egresos. Un poco más de 900 millones de pesos para el Consejo de la Judicatura, un órgano que ya no existe. 895 millones 120 mil pesos más o menos es lo que le asignaron. Y lo increíble es que además salen a declarar en sus discursos que es un presupuesto histórico, pero es un presupuesto que aprueban y que no tienen idea de lo que están aprobando. Desconocen lo que están aprobando y que al día de hoy son omisos a la Constitución que ellos mismos reformaron. Ese es el primero que encontraste. Efectivamente, el de casi 900 millones de pesos. Ahora, hace algunas semanas habíamos comentado que hicieron una reforma a la ley de transparencia, incluso le cambian el nombre a la ley de transparencia para eliminar lo que conocíamos antes como el OGAIPO, ¿no? Como el órgano garante de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y de buen gobierno del Estado de Oaxaca. Y crean esta nueva ley de transparencia, acceso a la información con sentido social, palabras más, palabras menos. Pero nuevamente en su proyecto de egresos nombran la antigua ley en este proyecto de egresos para el 2026, pero no solo eso. Además de eso, le asignan más de 34 millones a un órgano que ya no existe. Ya no existe ni siquiera en el nombre, ¿no? No, y que ellos mismos desaparecieron. Entonces, no logro alcanzar a comprender. Son 42 diputados. Y de esos 42 diputados, por lo menos tienen a 3 personas cercanas a ellos, sus asesores. Un secretario técnico. Entonces, estamos hablando de más de 120, 150 personas en el Congreso del Estado y absolutamente nadie se dio cuenta de que están asignando recursos a organismos, en este caso 2 que encontraste, que no como tal ya no existen. Y que ellos desaparecieron. Pero que ellos mismos desaparecieron. Pero ¿cómo es que le asignan presupuesto a órganos que ellos desaparecen? Entonces, ¿qué está pasando en el Congreso? ¿Qué están aprobando? Pareciera entonces que solo fue un copiar y pegar. Y listo, vámonos a aprobar. Y empiezan a hablar de el aumento a los programas sociales, pero no concibo la idea de que
ellos estén revisando los dictámenes. Y esta es una prueba fehaciente que ellos no están revisando su trabajo, que en otro lugar te hubieran corrido. En una empresa te corren. Oye, ¿cómo estás poniéndole, por el ejemplo, ¿no? ¿Cómo estás poniéndole que le vamos a pagar a Juanito Pérez y Juanito Pérez ya no trabaja aquí desde marzo? Efectivamente. No, básicamente es eso. Sí, y le estás diciendo que le vas a seguir pagando el siguiente año. ¿Qué onda? Y ese fue un análisis muy rápido, honestamente, pero que me llamó mucho la atención en 2 órganos que ya no existen y que le aprueban presupuesto. Entonces, ¿qué va a pasar con esos recursos? Porque también al aprobarle un presupuesto se refiere a que va destinado específicamente a un tema en especial. Bueno, ya no está este tema. Fer, nos das unos minutos, vamos a despedir radio, pero nos vamos a quedar en las redes sociales. Gracias a la audiencia de Heraldo Radio 97.7. Mañana 6 de la tarde, no lo olvide, aquí lo esperamos. Gracias. Y nos quedamos un par de minutos más en redes sociales porque creo que el tema es muy relevante. A ver, ayúdanos a entender algo. ¿Quién elabora el proyecto de ley para el presupuesto de egresos del Estado? A ver, pasa por las manos primero de finanzas. Es el Ejecutivo el que lo propone, ¿no? Efectivamente, quien manda la iniciativa del proyecto de egresos para el próximo ejercicio fiscal, en este caso 2026, pasa por la Comisión de Presupuesto. Programación y Presupuesto. Del Congreso. Del Congreso. Pero tiene que pasar por todos los diputados, por los 42 diputados, porque es lo que van a aprobar. Entonces, estos 42 diputados tienen que hacerse de ese dictamen para revisar qué es lo que van a votar. ¿Qué es lo que quiere decir? Que, pues, como les mandan, lo que les mandan, lo votan tal cual. Tal cual. Y entonces caemos en esto que algunas personas críticas al gobierno han dicho del Congreso. Se está volviendo una oficialía de partes. Y bueno, uno puede entenderlo. Es el partido oficial, el que todos sus diputados van a aprobarlo, como viene eso. Órale. Pero los de oposición, ¿qué? Entonces, ¿para qué están ahí si son minoría? Bueno, por lo menos que levanten tantito la voz y decir, oigan, fíjense que aquí está mal esto. Claro. Pero tampoco hacen su trabajo los diputados de oposición. Entonces, nadie lee. Nadie lee. Y increíble porque incluso en este gobierno se creó un instituto de fomento a la lectura. Y resulta que no leen los dictámenes, no están leyendo los dictámenes. El diputado está muy ocupado, está en los recorridos, está atendiendo su distrito, pero hay unos fulanos que les pagan ahí que son los asesores, claro. Hay un secretario técnico de diputados, hay comisiones. Imagínate. Nadie está haciendo su chamba. Son 2 las actividades más preponderantes o importantes que tienen los diputados. La primera es legislar y la segunda es aprobar el presupuesto. Ese es el momento, sí. Las 2 en el mismo nivel de importancia, ¿eh? Claro. Pues resulta que cuando legislan no se dan cuenta que aprobaron. ¿Por qué? Porque ahora cuando aprueban el presupuesto del siguiente ejercicio, pues siguen teniendo vicios que no corrigen. Fer Cuevas, vamos a dar el beneficio de la duda. Y a ver si en el Congreso alguien nos dice, oiga, señores, ustedes que están hablando en el radio están equivocados porque aquí están las cosas bien hechas. A ver, ¿no? ¿Qué pasa en una semana? Ojalá. De todos modos, los materiales que nos hicieron el favor de proyectar, ahí viene el dictamen, el que se aprobó y en donde ellos mismos le dan el presupuesto a esto. Ellos pueden decir y resarcir su error, entre comillas, decir, bueno, es que ya no está el órgano de transparencia, ya está Transparencia para el Pueblo. Pero una de las razones por las que desaparecen el OGAIPO es porque iban a reducir el presupuesto que se les estaba dando al OGAIPO, que dicho sea de paso, le estaban dando un presupuesto para 5 comisionados y solamente tenían 2, que es otro tema que en algún momento, si quieren, podemos abordar. Pero bueno, se supone que ese presupuesto tendría que reducir efectivamente. O que sí va a absorber al de una Secretaría del Estado que va a depender, la Secretaría de Honestidad, que iba a surgir un órgano desconcentrado que es Transparencia para el Pueblo de Oaxaca. Y lo mismo pasa con el Consejo de la Judicatura. La reforma que hacen al Poder Judicial del Estado de Oaxaca, las reformas constitucionales, es precisamente para disminuir
el presupuesto que venía ejerciendo, disminuir el número de jueces, el número de magistrados y por lo tanto el presupuesto que tendría que estar recibiendo. Pero ya no existe el Consejo de la Judicatura y tampoco han nombrado ni al órgano provisional de disciplina judicial ni al órgano provisional de administración. Y ahora, eso tendría que ser un foco rojo, sí, porque estás asignando recursos a entes que ya no existen. Efectivamente. Y a la hora de la ejecución del recurso, pues ahí hay una observación grave, ¿eh? Definitivamente, y hasta que ellos no subsanen esto, no es solamente ponerle corrector, porque yo creo que eso van a querer hacer. No, tienen que volver a sesionar, tienen que subsanar esta pifia legislativa. Y entonces, insisto, ¿qué está pasando en el Congreso? Que están normalizando este tipo de situaciones. Por favor, para concluir este espacio, tu opinión, Fer. Bueno, que a veces lo barato sale muy caro. Precisamente lo mencionaste, el no tener asesores, personas con la capacidad, con la experiencia y con los conocimientos hacen que exhiban a sus jefes, en este caso a las diputadas y a los diputados. Y nada más solicitan excelente presentación, ¿no? Como el diputado ¿no? Que es uno de los requisitos, que tengan excelente presentación y en un rango de edad, otro tema, ¿no? Excelente, aunque no sepan nada, pero nada más que tengan excelente presentación. Bueno, como siempre, Fer, tienes muchos saludos. Espelara nos dice: saludos a mi amigo Fernando Cuevas desde Arizona USA, siempre nos comparte información muy valiosa desde el corazón del valle. Saludos a Guillermo y a Fer Cuevas, un placer verlo y escuchar su análisis siempre puntual y muy acertado. Saludos a Noticiero, también nos dice Espelara. Ana Laura Sánchez Méndez, muy interesante la observación, qué pena que los diputados no lean lo que aprueban. Dalilu Sánchez, que alguien nos diga dónde va a pagar ese dinero, que se ocupe mejor en hospitales y educación. Paula Viviana nos manda también saludos. Y Ani Dionet, chispas, creo que ya no tenemos el hábito de la lectura. Gracias, maestro, por mantenernos informados. Pues es importante que formemos nuestro criterio con temas relevantes. Norma Cuevas, saludos, maestro, usted sí hace bien su tarea, felicidades. Miri Flores, qué interesante, nunca me pierdo los jueves. Saludos, Fer, y gracias por informarnos. Mixteca, vocera oaxaqueña, qué pena que no lean, este congreso no tiene nivel de nada. Sofía Méndez, muy buena crítica, maestro Fernando. Paula Viviana, gracias, maestro, entre otros saludos. Chapis Mar, gracias por la información compartida, maestro. Ros Morena, Fer, qué gusto escucharte con este conocimiento tan amplio. No, hombre, nos elevas el rating siempre, ¿eh? No, muchas gracias por la invitación. Fer, gracias. Próximo jueves aquí te esperamos. Un gusto siempre. Gracias.